También que en el niño es demasiado difícil hacer el examen físico porque generalmente por el dolor el niño no colabora mucho. Entonces el examen físico es dificultoso, los síntomas son atípicos, el dolor abdominal es difuso y no hay cronología de Murphy. Generalmente el niño se presenta más irritable, con dolor y rápidamente hacen fiebre, ¿sí? No es como el adulto. El adulto empieza a hacer fiebre más o menos llegado a la fase flemonosa para gangrenosa, ¿sí? Después de las 24 horas o unas horitas antes de las 24 horas empieza a hacer fiebre. Sin embargo, el niño no. El niño en las 6-8 horas rápidamente ya hace fiebre. Luego, la otra forma especial son los ancianos. Así como me estaba diciendo la doctora Aidelian ahora, que está muy preocupada por su edad, porque lo que pasa es que llegamos a una cierta edad y todo empieza a descender en cuanto a nuestro sistema inmunológico, y nuestro cuerpo también ya pierde la capacidad a responder a ciertos estímulos infecciosos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el anciano? Como ya tiene, ¿cómo les voy a decir? Las paredes de los órganos ya son más friables, ya no tienen capacidad de distensibilidad. Entonces, el anciano se perfora con mayor frecuencia pasado o a partir de los 80 años. Entonces, otra cosa también interesante con los ancianos es que ellos no presentan rápidamente toda la típica sintomatología de la apendicitis. Ellos se presentan con distensión abdominal. En ningún momento yo hablé de distensión abdominal en el ITDIFES que habíamos hecho de la apendicitis aguda. Entonces, el anciano parece como un cuadro oclusivo, ¿sí? Pero realmente es un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. También el dolor es como se presenta con distensión, entonces el anciano cree que es nada más por retención de heces y gases, porque el anciano también tarda más de irse en cuerpo, porque la ingesta de agua, de líquido del anciano es menor que nosotros, los adultos jóvenes, ¿sí? Entonces, generalmente hacemos esa confusión con el diagnóstico. Y como demoran más para la consulta y para el diagnóstico, ya llegamos en los estadios más avanzados, que es ser la peritonitis perforativa. Entonces, los síntomas son de menor intensidad: el dolor, las náuseas, los vómitos, la fiebre. Y nosotros decimos, el paciente tiene dolor, náuseas, vómitos y está distendido, y rápidamente pensamos en un cuadro oclusivo. Otra forma clínica especial es el embarazo. ¿Por qué? Y bueno, el embarazo, generalmente el útero grávido, dependiendo de las semanas de embarazo, desplaza el apéndice fecal, ¿sí? En las posiciones normales que ya habíamos hablado cuáles son. Y entonces como que enmascara el cuadro, ¿sí? A la paciente le duele la fosa lumbar, le duele más bajo vientre. Nosotros decimos que es por el embarazo, y no pensamos directamente en que sea un abdomen agudo quirúrgico. Cuando estamos en los primeros trimestres del embarazo, cuando el útero todavía no tiene un tamaño muy voluminoso, entonces sí es típico la apendicitis aguda: dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, fiebre. Ahora, cuando ya estamos en el segundo y en el último trimestre, ahí ya empieza el problema, y sobre todo a la hora de operar, porque, como les dije, el útero desplaza y no encontramos dónde está el apéndice. Si el apéndice está por delante del útero, por detrás del útero, está retrocecal, entonces viene a ser un problema. Más también es un problema a la hora de cerrar la cavidad, porque está muy distendido. Muchas veces cuesta hacer otra vez la proximidad tanto de los músculos, la aponeurosis y de la piel misma. Siempre que tenemos pacientes embarazadas con apendicitis aguda, rezamos porque sea en el primer trimestre. El abdomen todavía está como un poco normalcito en tamaño, ¿sí? Ahora, el que ya es en el segundo y tercero ya no da gusto porque no se quiere curar la paciente.
Algo muy importante que también las náuseas y los vómitos de la mujer grávida queremos, ¿cómo se dice? Queremos decir que es propio del embarazo y no que sea por un cuadro apendicular. Por último, también no olvidarse del pronóstico materno y fetal, ¿sí? Cuando nosotros, ustedes tienen que, oh, no, todavía. Cuando nosotros hablamos de un embarazo en el primer trimestre, nosotros siempre pregonizamos o a quien cuidamos más, a la mamá, porque el feto todavía no tiene el tiempo necesario para poder salvarle o para poder traerle al mundo con vida, ¿sí? Generalmente hablamos de que el embarazo es viable a partir de las 21 o 28 semanas, si mal no me recuerdo. Entonces, menos de eso, nosotros entramos, operamos la paciente y hay veces que por la anestesia la paciente tiene riesgo de desprendimiento, inclusive de aborto. Entonces, tenemos que hablarle a la mamá y decirle que le tenemos que operar, porque en ese tiempo nosotros cuidamos la vida de la mamá, todavía no del feto, ¿sí? Ahora, pasadas las 21 o 28 semanas, no me recuerdo, van a ver bien en qué ojo ustedes cuánto tiempo, a partir de ahí sí, tenemos ya que luchar por los dos. Entonces, vamos, operamos, anestesia, raquídea, probablemente si después empieza a tener contracciones uterinas, ya se avisa. Ginecología obstetricia, generalmente no se queda luego internada la paciente con nosotros en cirugía por eso, ¿sí? Porque los ginecos le tienen que empezar a monitorear, monitoreo fetal, monitoreo que no haya contracciones uterinas, y si es que hay, ellos ya sabrán qué hacer. Junto con los de pediatría, porque va a ser un bebé muy prematuro. En los exámenes complementarios, al inicio de la clase habíamos dicho que la apendicitis aguda es de diagnóstico clínico, ¿sí? Pero hoy en día ya no podemos entrar a operarle a cualquier persona sin métodos auxiliares de diagnóstico, porque te dicen, no, yo leí en el Google que puede ser también un tumor, no, pero puede ser una piedra en mi riñón, y si es mujer puede ser un embarazo ectópico, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser muchas cosas. Entonces tenemos que ir a pedir exámenes complementarios que le vamos a demostrar al paciente, esto me lleva a tal cosa y por eso voy a operarte. Entonces, primero que nada siempre nos vamos a los estudios de laboratorio. No se olviden nunca que se quita el laboratorio cuando ya se le coloca la vía periférica del paciente. No hace falta clavarle 2 o 3 veces para colocarle la vía y para un estudio de laboratorio. Dentro del laboratorio, que ya vimos el semestre pasado, ¿qué es lo básico que le van a pedir a un paciente para operarle? Radiografía de laboratorio, primero dije. Un hemograma. ¿Qué miramos en el hemograma? Lo que ya dice tu PowerPoint, no, otra cosa más de lo que dice el PowerPoint. Si miramos por la infección, nos vamos a guiar por la leucocitosis y por la presencia de neutrófilos. ¿Qué más me informa el hemograma que me puede servir dentro de un cuadro agudo de una apendicitis aguda? Anemia. Cuidado que el paciente con anemia probablemente no sea apendicitis aguda, sino que sea un diagnóstico diferencial y sea un tumor de colon derecho, ¿sí? Entonces miramos, la respuesta es miramos la hemoglobina del paciente, ¿sí? El paciente con apendicitis aguda cursa con una hemoglobina normal. Hola. Suele tener también en la fase aguda, y si está con un cuadro obstructivo sobre todo, eleva los leucocitos. No eleva mucho, pero eleva. Vas a tener un 12.000, 12.500, sin problemas. Entonces miramos la hemoglobina del paciente. Otra cosa, paciente de sexo femenino que tenga hemoglobina baja, cuidado. Puede ser un embarazo ectópico roto, está sangrando en la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Qué más miramos en el hemograma? Debajo de la hemoglobina, ¿qué está? El hematocrito. ¿Qué nos dice el hematocrito? La viscosidad, o sea, qué tan concentrado está la sangre, qué tan deshidratado esté mi paciente. Yo puedo prever si mi paciente va a necesitar una reanimación volémica mucho más, ¿cómo les voy a decir?
que necesite mucho más, le necesite cargar más, le necesite pasar más líquido para antes de llevarle al quirófano, porque si no le hago la reanimación polémica, probablemente con los anestésicos el paciente hipotense. ¿Qué más? Plaquetas, ¿sí? Para realizar la cirugía y pensar en un tiempo de coagulación adecuado para que el paciente no se me dé sangre en el quirófano. Crasis sanguínea, ¿sí? No pueden entrar a operar un paciente sin crasis sanguínea, sin coagulograma. Después, ¿qué más? Las plaquetas a gente olha. Plaquetas en el hemograma. Miramos, ¿sí? No, ahora otras cosas. ¿Ah? Beta HCG en pacientes de sexo femenino, muy bien. Después, orina simple. ¿Qué miramos en la orina simple? Que tenga leucocitos, ¿sí? Que sea un indicador de infección de vías urinarias, que me puede ser un diagnóstico diferencial también. ¿Qué más? Sí, pedimos también, pero ese es de sangre, ella habló de orina, pero en sangre pedimos también las enzimas pancreáticas, amilasa lipasa. No se olviden que la pancreatitis aguda es la gran simuladora. Ella simula apéndice, ella simula colecistitis, ella simula una úlcera gástrica perforada, ella simula cualquier patología, ¿sí? Entonces, amilasa lipasa. Después, la pancreatitis es la gran simuladora. Después, siempre tenemos que descartar ella. Urea y creatinina, sí, muy bien. Si el paciente está deshidratado en un tiempo avanzado, en un estadio avanzado de apendicitis aguda y deshidratado, probablemente tenga una urea y creatinina un poco elevada. Después, ¿ya estamos entonces en laboratorio? Perfil renal, sí. Glicemia. Perfil hepático, no. Perfil pancreático, sí. Glicemia. Yo les dije qué es lo básico, qué es lo básico que le van a pedir a todo paciente por igual para meterle a quirófano. Y es el hemograma, la crasis sanguínea y la glicemia. Si tienen, ahí van con el resto. Perfil renal, amilasa lipasa, ¿sí? No se olviden que los pacientes con diabetes también presentan síntomas de forma distinta, ¿sí? Y generalmente vienen mucho más evolucionados en el cuadro. Entonces, si yo tengo un paciente diabético con un cuadro de 12 horas de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, y yo ya tengo también dolor en el hipogastrio y tengo defensa en hipogastrio, probablemente con 12 horas ese apéndice ya se perforó, ¿sí? No es lo normal, porque nosotros los normales se va a perforar con 24 horas de evolución. Cuando termine, cuando se bloquee el retorno, cuando se bloquee el drenaje arterial, ¿sí? Cuando se bloquee, sí, la vascularización arterial, lo que quise decir. Entonces, 24 horas aproximadamente tienen que pasar para eso. Ahora el diabético mucho más rápido. Entonces tienen que actuar más rápido si su paciente es diabético. Glicemia. ¿Algo más? Laboratorialmente, ¿no? Eritrosedimentación también podemos utilizar. Y algo que siempre ustedes piden para todas las infecciones, inflamaciones, PCR, ¿sí? No te dice que en dónde está tu inflamación, pero te ayuda también a dilucidar ante la duda, ¿sí? Muy bien, entonces eso todo tienen que pedir dentro de sus exámenes laboratoriales. Luego nos vamos a la radiografía de tórax, que ya dijo la compañera hace rato, sí o sí tiene que haber. También es para un diagnóstico diferencial, que es la neumonía de base derecha, que hace doler a nivel de la fosa ilíaca derecha. Se puede pedir también radiografía de abdomen, porque generalmente se habla de una imagen de asa en centinela cuando hay un periodo, una inflamación a nivel de la fosa ilíaca derecha, solamente que no siempre encontramos, difícilmente encontremos esa imagen. La ecografía abdominal, como dice, esta es la clase del doctor Chaparro, ¿verdad?
para descartar otras causas o para detectar complicaciones. Si yo dudo, si no me cierra el diagnóstico, si es una mujer, si parece que es algo de su ovario porque su fecha última de menstruación fue hace 14 días y parece que va a ovular, puede ser algo del ovario, o al contrario, ya está por llegar al mes del periodo y no le está bajando el periodo, creo que es un embarazo ectópico, entonces yo puedo pedir una ecografía abdominal. Ahora, también si no dudo del diagnóstico, aparentemente está todo bien, ya decidí, es un abdomen agudo quirúrgico apendicular, voy a entrar a operar, pero ya tengo varias horas de evolución, pasado las 24 horas, yo puedo pedir una ecografía abdominal para ver la ecografía si me dicen que hay líquido libre. Si hay líquido libre en la cavidad abdominal, yo automáticamente tengo que cambiar la incisión por donde voy a entrar a operar, que les voy a contar en el tratamiento. Entonces, para detectar complicaciones, ecografía abdominal. Cuando ya le hicieron todo hasta acá y ustedes siguen sin saber lo que es, le piden tomografía de abdomen y pelvis. En el libro, en el Savistton, dice que la tomografía de abdomen de pelvis es el gold estándar para el diagnóstico en apendicitis aguda. El hecho de que sea el gold estándar no quiere decir que le van a pedir a toditos por igual. No a todos los pacientes van a pedirle tomografía. Si ustedes están seguros por la clínica, y les voy a contar también una escala, hoy ya les conté la escala de Alvarado, que si tienen un cierto puntaje para operar, entran a operar, no van a llevar la tomografía al paciente. Y si hasta con la tomografía ustedes dudan, no saben lo que es, no les cierra, porque ocurre, hay veces que increíblemente, ni por más que nos sentemos tres cabezas a pensar, a tratar de decir cuál es el diagnóstico del paciente, no conseguimos. Entonces, en esos casos, nos vamos a la laparoscopía. La laparoscopía es muy buena porque aparte de ayudarnos en el diagnóstico, ya hacemos también el tratamiento. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, generalmente se ve así, como un asa que va a estar medio pegado al apéndice, entonces eso se llama asa en centinela cuando hay un proceso apendicular inflamatorio en la fosa ilíaca derecha. La ecografía abdominal necesitamos conocer algunos signos indirectos porque no todos les van a informar a ustedes proceso apendicular o proceso inflamatorio agudo en fosa ilíaca derecha. Entonces, ya habíamos hablado de la clase pasada, primero que nada el diámetro del apéndice, ¿sí? Mayor a 6 milímetros de diámetro, apendicitis aguda. Otra cosa que miramos es qué tan espeso están las grasas o el meso alrededor del apéndice. Entonces informa como aumento de la ecogenicidad grasa periapendicular o en fosa ilíaca derecha. Eso también es un signo indirecto de apendicitis aguda. O también el aumento de ecogenicidad es lo que acabé de decirles. O otra cosa que les puedo decir es borramiento de la gordura o de la grasa periapendicular. Difícilmente con manos muy expertas y sobre todo si el paciente es muy flaquito, se puede llegar a visualizar el fecalito dentro de la luz del apéndice. Pero eso es uno en, no 1 millón, ¿verdad? Pero uno en 500.000 aproximadamente. Y lo que siempre buscamos, el motivo principal por el cual pedimos la ecografía, es que nos informe la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal que nos va a hacer tomar una decisión quirúrgica distinta. Entonces, tenemos una imagen tubular, se realiza la medición del mismo, vemos que tiene líquido alrededor de la imagen tubular y no tenemos grasa o las grasas están borradas alrededor, es un signo indirecto de apendicitis aguda. Esta es una imagen, la que les decía, 1 en 500.000. Este es el apéndice secal y dentro de la luz del apéndice secal un fecalito que da una sombra acústica posterior, ¿sí? Difícil, tiene que ser súper flaquito el paciente.
Bueno, luego nos vamos a la tomografía. La tomografía sí ya es el gold estándar, como le había dicho, para el diagnóstico. Acá no hay forma de salir sin el diagnóstico. E esta é, sim. No caso, aproveita a gold standard, mas não é a primeira necessariamente a ser pedida. ¿Cuántas radiografías equivale una tomografía? ¿Qué? 180. ¿Qué? 300. ¿Cuánto? A 60 e... Radiografia é 1000. Eles estão falando de uma tomo, Una tomografía, são vários. la irradiación de la tomografía, ¿a cuántas radiografías equivale? Ah, tá. Deixa eu ver aqui mais coisa. 100.000. No, 100.000 ya es mucho. Un poquitito más de lo que estaban calculando por ahí. É na base Un do 100. poquitito menos. É na base do 100 a 150. Mucho más. 500. Un poquito menos. 400 radiografías, ¿sí? Entonces, doctor, ¿vos permitirías que te hagan una tomografía? Vos que no tenés útero, que no tenés ovario, que no tenés trompa, si te duele la fosa ilíaca derecha y si tenés unos blancos de 13.800 con fiebre, náuseas, vómitos, dolor localizado, Bloomberg positivo, ¿dejarías que te hagan una tomografía? Yo no dejaría. Pobre mi tiroides, pobre mi ovario. O sea, no sé si vos querés tener hijos aún, ¿verdad? Yo al menos creo que sí todavía, ¿verdad? O por lo menos mi tiroides todavía, le amo a mi tiroides, que esté ahí todavía, ¿sí? Entonces, yo que ya me irradié lo suficiente en la residencia médica con mis pacientes, no me quiero volver a irradiar. Entonces, vas a pensar no solamente por vos, sino que por tu paciente también. Entonces, es el gold estándar, pero no es lo que pedimos siempre. ¿Sí? Doutora, nas imagens de como que a senhora passou, quais são os achados que é o ponto-chave? Prácticamente lo mismo miramos lo de la ecografía, solo que es mucho más fácil, ¿sí? El diámetro pendicular mayor o igual a 7 milímetros, que haya espesor de la glándula, del tejido adiposo alrededor del apéndice, y también generalmente vemos lo mismo que vemos en la radiografía. Las asas en centinela, las asas están bien localizadas alrededor del apéndice. Las asas hacen como un hilo, no se movilizan, después vamos a ver eso, no se movilizan cuando están cerca del área de inflamación. Eso es el hallazgo, no se duda casi. Y vemos también súper bien si hay presencia de líquido, igual que la ecografía. Lo que pasa con la ecografía es que Tem alguma? la ecografía depende del tejido celular subcutáneo del paciente, ¿sí? La tomografía no depende del tejido celular subcutáneo del paciente. Otra cosa, en la tomografía entras espléndido y salís espléndido, no pasa nada. Con la ecografía el doctor pasa por la fosa ilíaca derecha, ahí el paciente contrae el abdomen y no consigue hacer una buena imagen, ¿sí? Entonces muchas veces es también difícil durante la ecografía hacer por el dolor del paciente. Entonces tomografía es mucho mejor. Bueno, entonces cuando ya tenemos todo nuestro paciente estudiado, le hicimos su AEA, le hicimos su examen físico, le hicimos todo su laboratorio, tenemos todos los resultados, automáticamente arrojamos a la escala de Alvarado. Entonces, tenemos en síntomas, se tiene que tener un total de 10 puntos, ¿sí? Migración del dolor, entonces automáticamente lo que les dije en la clase pasada, el paciente siempre les va a decir que tiene dolor en fosa ilíaca derecha. Ustedes tienen que preguntarle al paciente si ese dolor no comenzó en otro lugar primero, porque ustedes le van a estar robando un punto al paciente, un punto que puede ser ingreso directo al quirófano para el paciente, ¿sí? Anorexia, un punto, náuseas y vómitos, un punto. Si tenemos dolor en el cuadrante inferior derecho, o sea, si tenemos McBurney positivo, 2 puntos. Si tenemos signo del rebote, que es Bloomberg,
positivo 1 punto, si tenemos fiebre 1 punto. Leucocitosis en el laboratorio 2 puntos y si tenemos desviación a la izquierda de neutrófilos 1 punto. ¿Qué es desviación a la izquierda de neutrófilos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Neutrófilos inmaduros, ¿sí? Generalmente acá nosotros en el Paraguay, a nosotros nuestro laboratorio no nos informa, ¿sí? Solamente nos informa blancos 13.800, neutrófilos 80%, linfocitos 20%. Eso no significa desviación a la izquierda. Tiene que tener un cuadrito, tiene que tener una imagen, mi resultado de laboratorio, justamente con la coordenada, que los neutrófilos están hacia la izquierda. Con esa imagen ustedes le dan al paciente el 1 punto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene clase con Cardoso acá? Sí. Él, por ejemplo, siempre dice eso. Uhum. ¿Sí? Y Ele es una- explicou hoje una- na aula. En el examen, en el ECOE, por ejemplo, él nos les va a permitir que si les trae un laboratorio, siempre hay paciente con apendicitis en el ECOE, ¿verdad? Entonces el doctor pone blancos 14.000, neutrófilos 90%. Y él suele pedir, haceme la escala de Alvarado. Y ustedes por esa neutrofilia se van y tac, le dan 1 punto. Y les dice, ¿el paciente de ustedes tiene desvío a la izquierda? Y ustedes, sí, de un algo, ¿verdad? ¿Y por qué decir que tiene desvío a la izquierda? Tienen 80% de neutrófilos. ¿Y cómo sabes qué tipo de neutrófilos es? Ustedes no saben, no pueden decir, no le pueden dar 1 punto al paciente, ¿sí? Entonces no le roben los 2 puntos al paciente que puede ser quirúrgico. Pregúntenle bien y pidan a su laboratorio que les informe la desviación a la izquierda. Entonces tenemos de 9 a 10 puntos, casi certeza que es apendicitis. Con 9 a 10 puntos ustedes entran y operan sin ningún problema. Menor a 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis aguda. Entonces con un Padre Nuestro entran y operan. De 6 a 5 puntos puede ser que en algún momento sea apendicitis aguda, porque recuérdense que la apendicitis aguda es en el tiempo la evolución, ¿sí? Puede el paciente presentar un dolor, todavía no tener rebote positivo, solamente tiene dolor en el cuadrante, no tiene anorexia, tiene náuseas y vómitos, los blancos no están todavía muy elevados porque el proceso inflamatorio recién se está instaurando. Entonces, este paciente de 6 y 5 puntos se queda internado, ¿sí? Y le dejan, el famoso le dejamos evolucionar. Le dejan internado, le ponen su suero y esperan otras 4 a 6 horas más. Y en 4 o 6 horas más le vuelven a reevaluar y vuelven a hacer su escala de Alvarado. Si no cierra la escala de Alvarado para entrar a operar, entonces o no es apendicitis aguda y le dan al clínico que busque cuál es la etiología de su dolor abdominal, o le mandan a su casa si no es que no hay ningún criterio de internación. El que es menor a 4 puntos, es muy baja la probabilidad de que sea apendicitis aguda, dependiendo de qué tan lúcido sea el paciente, dependiendo de dónde viva el paciente. Si ante cualquier signo de alarma el paciente puede volver al hospital, se le manda a la casa, ¿sí? Entonces se va a la casa, si tenés náuseas, vómitos, fiebre, si el dolor empeora, volves. Si el paciente no tiene cómo volver porque se moviliza en moto, en Uber, en bus, no se va, le dejan nomás en el hospital, ¿sí? Si no tiene quien le traiga a las horas de la noche o de la madrugada, le dejan en el hospital sin ningún problema. Esperan a que terminen las horas de evolución. En 12 a 24 horas la apendicitis aguda está bien instaurada, está bien localizada y no van a poder equivocarse con el diagnóstico. Tenemos 12 a 24 horas de evolución, le pueden dar de alta al paciente si no aumenta los puntos en la escala de Alvarado. ¿Preguntas acá? Mas esse oral Alvarado. é só para ser assim, um diagnóstico mesmo, por exemplo, se Claro, porque a clínica e a cronologia de Murphy já é. es siempre soberana. Não, não tem aquele negócio também que de 0 a 4 não precisa operar diretamente, tá?
No, no, porque todo paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, nosotros pensamos que puede ser apendicitis aguda, porque cualquiera de las otras patologías no le va a matar al paciente como le va a matar la apendicitis aguda. Entonces, el paciente viene, dolor en fosa ilíaca derecha, 2 puntos, y no tiene nada, no tiene mayor a 4 puntos, y tiene dolor en fosa ilíaca derecha, le dejas a tu paciente. A no ser que te diga, tengo dolor en fosa ilíaca derecha de 24 horas de evolución, con 2 puntos, imposible que sea apendicitis aguda. No le dejas, no le operás, le mandás a su casa, le analgesias y que venga en otro momento que se vaya por consultorio. Pero si es la primera consulta y tiene pocas horas de evolución, o sea, está menos de 12 horas, menos de 24 horas, ustedes siguen pensando que es apendicitis aguda. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces, los diagnósticos diferenciales en los dolores abdominales en fosa ilíaca derecha, el primero siempre, lo que acabé de decir, va a ser apendicitis aguda, ¿sí? Después de pensar en apendicitis aguda, podemos pensar en niños, hablamos de adenitis mesentérica. Para pensar en un niño con adenitis mesentérica, el niño tiene que haber tenido un cuadro infectocontagioso anterior. ¿Qué quiere decir eso? Una infección de vías aéreas, una gastroenteritis, pero en cualquier parte, una infección de vía urinaria, pero tuvo que tener un cuadro infectocontagioso anterior. Generalmente, el dolor en la fosa ilíaca derecha por adenitis mesentérica ocurre a las 1 semana posterior al cuadro infectocontagioso. Gastroenteritis aguda, ¿sí? También es diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Dijimos que la diarrea no es propia de la apendicitis aguda. Si tenemos paciente con apendicitis aguda y con diarrea, quiere decir que el paciente ya tiene líquido libre, que el líquido libre, la pus, le está irritando el recto, ya no se retiene líquido y el paciente tiene diarrea. Otra forma de diferenciar la gastroenteritis de la apendicitis, la gastroenteritis tiene ruidos hidroaéreos aumentados. La apendicitis aguda nunca tiene ruidos hidroaéreos aumentados. Es normal y en el tiempo en que va evoluyendo, disminuidos hasta no tener ruidos agregados, ruidos hidroaéreos presentes por peritonitis. Prof, na questão de meninos também, a eosinofilia vai estar aumentada. ¿Cómo? Em questão de pessoas apendicite em meninos, a eosinofilia vai estar aumentada. Los neutrófilos. Eosinol. No. Por que questão de não é mais como parásitos? Por parásitos, pero tú eosinófilos para hacer eosinofilia ya es 2%. Igual, o sea, no vas a tener neutrofilia, eso es lo que vos tenés que buscar, ¿sí? O sea, podés tener 1 o 2% de eosinófilos, pero no todos los pacientes con parásitos también hacen eosinofilia. ¿Estamos? Pero sí es una buena acotación. Pero el paciente que es por parásito, entonces, igual por ser apéndice, va a tener neutrófilos elevados, va a tener desviación a la izquierda. El divertículo de Meckel, acá sí, no vamos a discutir, no hay forma de hacer el diagnóstico diferencial de apendicitis aguda con divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? ¿Alguien sabe? Un tipo de hernia. Es un prolapso, una evaginación del intestino delgado. ¿Qué? No. ¿Sabes qué es? ¿Dónde más o menos tengo que encontrar el divertículo de Meckel? No, hay un largo trayecto. Yo quiero que me digan, de la válvula iliocecal, tantos centímetros, de asa delgada. No es difícil. No puede ser, todos ya tuvieron práctica esta semana, sí o sí, alguno de sus instructores le habrá dicho que tienen que hacer el diagnóstico diferencial con un divertículo de Meckel. 60 centímetros da válvula iliocecal. Hasta los 100 centímetros de la válvula iliocecal, ¿sí? Entonces, Google. Entonces, apéndice cecal
¿sí? Válvula ileocecal. Entro, opero el paciente y encuentro el apéndice normal. Automáticamente quito el ciego afuera y empiezo a contar mis asas delgadas afuera. 10 y mirar todas las caras de las asas delgadas. Borde mesentérico y borde antimesentérico. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No hay divertículo. Así es el divertículo. ¿Sí? No hay divertículo, no es divertículo de Meckel y sigo buscando qué es lo que me llevó a operar. ¿Estamos? Entonces, ¿en quiénes es más frecuente el divertículo de Meckel? En niños también, en jóvenes, ¿sí? Generalmente hasta los 10, 12 años es frecuente encontrar, ¿sí? Tienen que buscar o sí si el apéndice está normal. Porque la única forma de hacer el diagnóstico diferencial es intraoperatorio, ¿ya? Si no buscan, no van a encontrar, y si no encuentran, el paciente nunca no se va a curar. Va a continuar con el cuadro de dolor, fiebre, náuseas, vómitos, ¿sí? Porque es intestino delgado. Enfermedad de Crohn, ese sí es muy difícil también de hacer el diagnóstico diferencial previo a la cirugía, a no ser que el paciente les pueda referir y ustedes tienen que preguntarle bien sobre los hábitos defecatorios. Este es un paciente que alterna los hábitos defecatorios en cuanto a la consistencia. Un día defeca sólido, otro día sólido y al otro día tiene diarrea. Después otra vez sólido, diarrea. No hay así un predominio, no es que cada 2 días es sólido y un día diarrea, sino que puede pasar una semana normal y en la siguiente semana 3 días a la semana tiene diarrea. Ese es el paciente con enfermedad de Crohn. Invaginación intestinal se presenta en recién nacidos, ¿sí? Recién nacidos. O sea que en la historia clínica, el cuadro clínico de ustedes le va a decir paciente con hasta 28 días de vida. ¿Qué es la invaginación intestinal? Que en vez que sea un divertículo de Meckel, la propia luz del intestino se va adentro de su luz, ¿sí? Entonces el paciente, el niño, el recién nacido llora porque duele la vida, porque recuérdense que acá va a haber una isquemia, porque no va a haber pasaje de vascularización arterial. Entonces el niño va a estar muy irritable, llorando el recién nacido y con el abdomen distendido. Puede llegar a defecar como melena por el proceso de necrosis y también puede vomitar, puede tener hematemesis. Diverticulitis, este sí, también es muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, pero es en lo que menos pensamos, porque la diverticulitis es más frecuente en el colon izquierdo. Solo el 1% de los casos hay divertículos en el colon derecho. Entonces, no pensamos luego que pueda ser por eso, ¿sí? ¿Y dónde hacemos el diagnóstico? Y también intraoperatorio. Torsión de un apéndice diploico también es muy difícil, pero les cuento una experiencia mía de otra vez, ¿verdad? Paciente de sexo masculino, 38 años de edad, con cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de 8 horas de evolución, náuseas, vómitos y fiebre de 38.5 al ingreso al servicio de urgencia. Paciente con dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor a la descompresión brusca, o sea que un Bloomberg positivo, McBurney positivo, y tenía blancos 12.400. O sea que estaba ahí en el límite de entre una leucocitosis y no una leucocitosis. Y tenía 71% de neutrofilia. Recuérdense que mi laboratorio a mí no me informa, y por más que yo le pida, desvío a la izquierda porque la máquina de electroforesis no anda en el hospital. Entonces, varón, no tiene útero, no tiene ovario, no tiene vejiga, puño percusión negativo. Me voy a operar y no sé, yo les dije lo que creo en Dios, ¿verdad?
Generalmente cuando abrimos la cavidad abdominal no es que ya salen las asas, ¿sí? Nosotros tenemos que meter el dedo, buscar el apéndice, encontrar el apéndice y quitar el apéndice. Ese día yo apenas abrí, estiré todo el peritoneo y sale el ciego afuera. Yo le dije, yo no te necesito, le dije al ciego, ¿verdad? Porque saliste, me estás estorbando. Entonces cuando salió el ciego aproveché y le estiré al ciego para ver si junto ya venía el apéndice, tipo para que, como un parto, para que salga nomás ya el apéndice hacia arriba y todo sea más fácil, ¿verdad? Cosa que no se tiene que hacer porque el colon está expuesto al aire. Nosotros no podemos exponer las asas delgadas al aire innecesariamente. Entonces en ese momento sale el apéndice y el apéndice estaba normal. Yo dije, epa, está normal, dije. Y en una de esas que le movilizo al colon, al ciego, para que ya salga todo de una al apéndice, yo ya vea la base y ya haga todo ahí nomás ya afuera, en eso sale un apéndice epiploico, era algo negro. O sea, yo nunca he visto en mi vida, era la primera vez. Yo no sabía ni lo que era, ¿verdad? O sea, sabía que el colon tiene apéndices epiploicos, pero no sabía que esto podía ocurrir. Recuérdense que yo no soy cirujana general. Entonces le digo al anestesiólogo que le quite una foto y que le mande al chaparro, porque no sabía qué hacer con ese pedazo negro, necrótico, que no podía meterle a sí mismo en el abdomen del paciente. Y él me llama del teléfono del anestesiólogo y me dice, no, tranquila, es un apéndice epiploico que se torció y necrosó. Ligale nomás, cortá y salí. Y yo, genial, entonces, vamos. Ligué, corté, salí, terminó la cirugía. ¿Sí? Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar eso. Bueno, después la pancreatitis, recuérdense, la gran simuladora. Los apéndices epiploicos están libres y nan chicos. ¿Sí? Recuérdense por la imagen del méter. ¿Sí? Están libres. En cualquier momento ellos pueden girar también sobre su propio eje. Y ahí es donde hay una torsión. Pancreatitis, la gran simuladora. La pancreatitis simula apéndice, simula colecistitis, simula diverticulitis, simula úlcera perforada. Infección de vía urinaria también va a simular una apendicitis aguda. Esto lo vamos a descartar con la orina simple que ustedes le pidieron de rutina al paciente. Van a mirar los leucocitos. Si tenemos mayor a 12 leucocitos por campo, infección de vía urinaria. Si tenemos nitritos positivos, infección de vía urinaria. Si tenemos presencia de bacterias en la orina, infección de vía urinaria. ¿Preguntas con la infección de vía urinaria? Pode ter uma relação com apendicite? Pode ter, mas tenemos casos de pacientes, sobre todo las mujeres, ¿sí? Con infección de vía urinaria asintomática, ¿sí? Le hacemos la orina y sale patológica y tiene también un cuadro de apendicitis aguda. ¿Qué hacemos? Empezamos el tratamiento antibiótico para infección de vía urinaria. Pero yo les dije algo, ni con el antibiótico ni con el analgésico no le pasa el dolor a la paciente con apendicitis aguda. Entonces, pensando en una infección de vía urinaria, empiezo su antibiótico, le hago una dosis de analgésico. Generalmente nosotros siempre hacemos una dosis de antibiótico en el hospital y después le mandamos de alta. Y generalmente en ese que le hacemos, la paciente no cede el dolor, no pasa nada, ni con el analgésico. Entonces le dejamos otra vez observándole y generalmente entramos igual a operar junto con la infección de vía urinaria. Pero están esas infecciones de vías urinarias floridas, que la paciente viene y te dice, me pica, me duele al orinar. Entonces no pensamos en que pueda ser una apendicitis más una infección de vía urinaria. Cólico renoureteral, este sí es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis aguda por el tipo de dolor. Recuérdense que como es un cólico, el dolor es de inicio brusco. El de la apendicitis es un dolor de inicio insidioso. El paciente que estaba haciendo, el paciente con cólico renoureteral es ese paciente que está acá en la clase, atendiendo la clase, y de repente dice ¡ay! Y se retuerce y agarra su costilla y se tira en el piso y al minuto empieza a vomitar de dolor, de tan intenso que es el dolor del cólico renoureteral.
es imposible que se puedan confundir con apendicitis aguda. Ahora, obviamente, nosotros sabemos por semiología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para confirmar? Vamos a pedirle al paciente un hemograma igual y una orina simple. Si es un cólico renoureteral, a medida que el hito se va desplazando del cáliz o por el uréter hasta llegar a la vejiga, erosiona el uréter y da microhematuria. Si tengo hematíes en la orina, entonces cólico renoureteral. No hay que tener hematíes nunca en la orina, eso es patológico. Neumonía de base derecha, ya les dije, radiografía de tórax siempre. Absceso del músculo psoas, este sí es muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial y necesitamos de un método auxiliar de imagen que es la tomografía. La enfermedad pélvica inflamatoria, hacemos el diagnóstico diferencial en el examen físico de la paciente. Se le hace tacto vaginal y se hace el signo de Frenkel. ¿Qué es el signo de Frenkel? ¿Salió en el examen de ustedes? ¿En el examen final? Sí, salió, decía signo de Kerr, signo de Frenkel, signo de Naudem, sí, para mí que sí. Acho que não. Para mí que sí. Ainda bem que não caiu. ¿Será? Um pouco perdido pra geral, eu nem ouvi falar da prova. El doctor Chaparro siempre suele hablar cuando da examen físico abdominal, ¿no? Sí. Signo de Kerr, sí. Yo les creo que les dije luego. E a vez levanta o. É, esticular. ¿Eh? Dorsal esticular. Não, é de embaraço ectópico. No, ese es de Pren, el del testículo. Ah, no, esse sí. cara não. De Pren, sí. No, de Kerr. De Kerr não é de embaraço ectópico? ¿Mm? Não é de embaraço ectópico que dói El o de ombro? Kerr es de embarazo ectópico. Irradia Para el espalda hombro. esquerda. ¿Sí? Bueno, el signo de Frenkel. Entonces, ustedes, yo les había dicho, examen físico, que todo paciente con dolor abdominal termina con un tacto rectal y con un tacto vaginal si es mujer. Si no meten el dedo, van a meter la pata. ¿Qué quiere decir eso? Se van a equivocar con el diagnóstico del paciente. Entonces, paciente de sexo femenino, tacto vaginal. Llegan y lo primero que tienen que sentir es el cuello uterino, que generalmente se siente a sí mismo como el dedo, ¿sí? Algo cerrado, ¿sí? Que quieren tratar de meter y no consiguen entrar porque el cuello del útero tiene que estar cerrado si no está grávida la paciente. Entonces, como está cerrado, ustedes se desplazan lateralmente. Ahí ustedes hacen un movimiento de lateralización del cuello uterino. Si duele a la lateralización, signo de Frenkel positivo y es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Otra forma de pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria es, realizan el signo de Frenkel, no es positivo el signo de Frenkel porque no supieron lateralizar bien el cuello, no tuvieron agarre del cuello para lateralizar, pero ustedes retiran su dedo y en dedo de guante tenemos leucorrea, o sea, tenemos pus al quitar el dedo de guante. Eso también es enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué? Leucorrea. Enfermedad pélvica inflamatoria. Signo de Frenkel. Así como Franklin. Professora, Frenkel. Ah, não é pra ser não. pode citar umas 2, 3 enfermedades aí pélvicas? Salpingitis, que es la que más tenemos. Endometritis. ¿Y eso? Bueno. Después tenemos también el embarazo ectópico. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico diferencial? Ya allá en el AA del paciente, ustedes tienen que recordar de predecirle su fecha última de menstruación, ¿sí? Beta-HCG, por más que sea mujer y por más que le diga su fecha última de menstruación, no le crean nunca a la paciente, pídanle su beta-HCG. Ya me pasó una vez también que la paciente refiere súper bien su fecha última de menstruación, dice que está segura que no está embarazada porque ella estaba luego buscando y ya tuvo luego hace no sé cuánto, hace 2 meses una pérdida, tuvo un aborto. Entonces, después de ese momento, ella siempre tenía en fecha su menstruación y
ella estaba luego en su periodo, me dijo. O sea que ella estaba sangrando. Yo no me fui a hacerle el tacto vaginal porque la paciente estaba sangrando, estaba en su periodo. No se hace tacto vaginal en paciente que está en su periodo, ¿sí? Pero la sangre no era por su periodo, sino que ya era por el embarazo ectópico, ¿sí? Que estaba sangrando ya en la vagina de la paciente. Y la torsión testicular, también cuando el testículo se tuerce, duele a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿Preguntas Doutora, você de los diagnósticos diferenciales? pode falar do signo de Kerr? ¿De qué? Care. Quer. El Embarazo. signo de Kerr, el signo de Kerr es un dolor irradiado que quiere decir que duele en un lugar, pero en ese lugar no está la patología. Duele el hombro izquierdo, pero la patología está en la fosa ilíaca izquierda, generalmente por un embarazo ectópico roto. Eu li. Bom, Leíste que es por hemoperitoneo. não, que normalmente é do lado contrário, porque eu posso estar enganado. El signo de Kerr es lado izquierdo, hombro izquierdo. Isso, ombro esquerdo. Y por eso, ¿por qué te dije, leíste hemoperitoneo? Porque cuando hay un embarazo ectópico hay sangre en la cavidad abdominal. Otro también donde se suele decir signo de Kerr es cuando hay ruptura esplénica. Cuando hay ruptura esplénica también hay hemoperitoneo y también duele el hombro del lado izquierdo. O sea, siempre es hombro del lado izquierdo. Preguntas de apendicitis aguda, de los diagnósticos diferenciales. Bueno, no se hizo el diagnóstico a tiempo de la apendicitis aguda, obviamente que el paciente no pudo venir, vive en la Conchinchina, entonces el paciente se puede complicar. Cuando tenemos más de 48 horas de evolución, al tercer, cuarto día podemos tener estas complicaciones. La primera que nada es el flemón o absceso apendicular, que también denominado plastrón apendicular, que voy a dar a continuación, y la peritonitis de origen apendicular, que ustedes van a tener signo de llenado de mucil. Va a doler todo el abdomen va a irritar. ¿Sí? Pode voltar fora. ¿A dónde? Pode voltar First leg. Aí, eu esqueci o que é aquele G errado. Gastroenteritis aguda. Ah. Obrigado. De nada. Bueno, entonces, continuando, peritonitis de origen apendicular y tenemos también la pileflebitis. La pileflebitis es una entidad que ocurre cuando el paciente llega a una sepsis por culpa justamente de la peritonitis. ¿Qué ocurre en la pileflebitis? Se forma una inflamación de la vena porta o de sus afluentes o de las ramas de la vena porta. Y algunas veces hay coágulos, ¿sí? Hay trombos dentro de la vena o en alguna de sus ramas. Y el paciente cursa con ictericia. Y nosotros nos vamos a buscar en el hipocondrio derecho un cálculo en el colédoco que esté causando la ictericia y el paciente está totalmente en sepsis. Entonces ocurre en pacientes sépticos donde no tienen nada que ver con la vía biliar y existen trombos en la vena porta o en alguna de sus ramas. ¿Por qué hago hincapié? No es frecuente. Yo pensé también que nunca en mi vida iba a ver, hasta hace unos 15, 20 días atrás en el hospital tuvimos un paciente así. Pensamos que era una pancreatitis, se le hizo el diagnóstico de pancreatitis, el tratamiento de pancreatitis, porque la milasa y la lipasa estaban alteradas y el paciente nunca mejoró. Todo el tratamiento de pancreatitis y el paciente no tenía buena evolución clínica. Al contrario, cada vez el paciente estaba de peor en peor. Cada día era una evolución menos favorable. Hasta que el paciente ya vino ictérico, vino con ictericia el paciente, ¿sí? Blancos 24.000, sepsis, ¿sí? Entonces, mejoró porque tenía ahí un poquito de antibiótico y en unos días después se decide hacerle una tomografía contrastada dentro del plan de la pancreatitis y se constata que hay una masa tumoral en la fosa ilíaca derecha
que ya era parte del plastrón. Entonces, ese plastrón estaba también acedado, había una gran cantidad de pus en la fosa ilíaca derecha, el acceso se perforó, se derramó toda la pus en la cavidad abdominal y el paciente hizo una peritonitis con pileflebitis, ¿sí? Entonces, el paciente se murió en la terapia intensiva. Entonces, ¿por qué también hago hincapié en esto? Porque al doctor Chaparro le encanta que le digan pileflebitis, ¿sí? Entonces, él siempre me pregunta cuáles son las complicaciones de apendicitis y les pone el así su dedo. Porque lo más frecuente que vemos todos los días es el plastrón y la peritonitis, ¿sí? Siempre. Entonces, es algo que ustedes van a encontrar en el hospital, algo que van a ver y algo que no se les va a salir de la cabeza. Pero esto, como no vemos, ¿sí? Como no todos los libros también mencionan, no todos los libros mencionan, entonces nos olvidamos luego de la pileflebitis. Y él les dice, y uno más, ¿qué más? Y quiere escuchar uno más. ¿Qué pasó? ¿Alguien alzó la mano? Pode ser eu. Ah, Doutora, você falou que ele evoluiu com a pileflebitis. no, él vino luego con una pileflebitis. Então, porque Ele vino amarillo. é isso que eu queria entender. Existe uma relação com a peritonitis apendicular e depois evolução para pileflebitis? Bueno, Que no se- todos los pacientes hacen plastrón, ¿sí? Vos puedes tener un paciente que haga una peritonitis de una. O puedes tener un paciente que nunca haga peritonitis, pero que te haga un plastrón. Ahora, el paciente que sí te hace peritonitis y que sí tiene plastrón pueden irse a una pileflebitis. Por causa da drenagem ali. Porque hay acceso, porque hay infección, porque hay contaminación y porque el paciente va a entrar en sepsis. Tiene que estar en sepsis tu paciente para tener una pileflebitis. ¿Está? Mas, ok, não tem um rompimento da, é só uma inflamação da Solo vena una porta. infección. No, rompimiento de la vena porta, no, porque el paciente se va a desangrar de nosotros. E por que tava ictérico, prof, o paciente? Porque probablemente tenía el trombo que nosotros no hicimos el diagnóstico. Ah, entendi. Tiene que tener un trombo. Sí. Muy bien. El tratamiento de la apendicitis aguda es sin demora. Ustedes hacen su escala de Alvarado mayor a 7, operan el paciente. ¿Cómo van a operar? Van a depender en dónde están, pero tienen que operar. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Si no pueden operar, le mandan lo más rápido posible al paciente en un lugar donde le puedan operar. Lo ideal es siempre, la primera opción, ser la videolaparoscopía. Mínima invasiva, más rápida evolución, mejor, más corta instancia hospitalaria del paciente y el paciente evoluciona de manera favorable en poco tiempo. Ahora, no tenemos, o mi cirujano no es expertise en la videolaparoscopía, nos vamos a la cirugía abierta, pero el paciente se tiene que operar, es siempre la respuesta. Doutora, Hola. fiquei pensando aqui, né? Se for um caso desse que não é apendicite, Ah. mas que diagnosticou, não adianta, né? ¿Qué cosa? Fazer a laparoscópia. Não vai encontrar lá na hora e depois vai ter que abrir tudo, né? No. Esa es una ventaja de la videolaparoscopía. Vos entras por video, te vas a la fosa ilíaca derecha, no es el apéndice. Vos podés mirar todo el abdomen y buscar dónde está tu problema. Sin embargo, Nunca vou contar. ¿qué? Não vou contar, por exemplo, Se de puede vertígula. contar. Pero tu cirujano tiene que ser expertise. Tiene que saber manejar las asas delgadas con las manitos chiquititas de la video. Pero se puede, ¿sí? Inclusive es mucho mejor la video porque miramos todo el abdomen. Sin embargo, si ustedes se fueron a un tratamiento por vía abierta, que vamos a ver enseguida las incisiones, que las incisiones son en fosa ilíaca derecha, ¿cómo van a mirar el hígado? ¿Cómo van a mirar la vesícula? ¿Cómo van a mirar el páncreas si se equivocaron en el diagnóstico y es una pancreatitis? Por esa mini incisión no van a llegar hasta arriba. Entonces, por eso le llamamos a la videolaparoscopía. Sirve para todo. La video es diagnóstica y también te hace el tratamiento. Ô, prof, mas, por exemplo, se a gente abre, vê o apêndice não tá inflamado, eu posso... Tira. Eu posso tirar, né? Tira. Mesmo que não esteja inflamado. Muy bien, continuamos entonces.
El tratamiento lo dividimos en dos, en apendicitis aguda complicada, perdón, no complicada y complicada. Cuando no está complicado el paciente, complicado me refiero a la peritonitis, ¿sí? O al plastrón apendicular o a la pileflebotitis. Cuando no está complicada, me voy a la apendicectomía por videolaparoscopía de primera elección. Ahora, si el paciente está complicado, está con peritonitis o está inestable, me voy a la cirugía abierta, ¿sí? Cuando el paciente está en peritonitis localizada, ¿qué quiere decir eso? Defiende, irrita, pero solamente en fosa ilíaca derecha o en hipogastrio, yo puedo también hacer por videolaparoscopía. Solamente lo que pasa es que si el paciente tiene pus adentro de la cavidad abdominal, si está en un solo cuadrante, yo aspiro la pus o seco la pus, ¿sí? Si es por video, aspiro. Si es abierta, seco, ¿sí? Con gasa y con compresa. No disemino la pus por todo el abdomen. Eso no se hace. Ahora, si la pus ya está en varios cuadrantes del abdomen, ahí sí no puedo hacer por video, porque la video es muy chiquitito, el aspirador tiene 5 milímetros nomás de diámetro para aspirar toda la cantidad de pus de la cavidad abdominal. Voy a tardar mucho tiempo. Entonces ahí sí se le abre al paciente, se lava todo, se aspira todo y se seca todo y se cierra. ¿Estamos? Entonces, abierta. Cuando hay un absceso, ahí depende, ¿sí? Generalmente nos vamos a la tomografía contrastada, vemos cuánto mide el absceso. Generalmente no punzamos porque las asas están todo alrededor y puedo punzar el colon, puedo punzar las asas delgadas. Hacemos tratamiento médico, antibiótico de amplio espectro. Si con eso no se ve, ahí generalmente nos vamos a la apertura. Entonces, apendicitis aguda no complicada, apendicectomía. No vamos a negociar. Reanimación con líquidos según la necesidad. Dependiendo de qué tan deshidratado yo le encuentro al paciente, las horas que dejó de tolerar vía oral, voy a hidratarle. Antibióticos, sí. Habíamos hablado en la fisiopatología que desde la salud, desde que hay un bloqueo del drenaje linfático, ya hay traslocación bacteriana. Entonces, desde ese momento ya se le coloca antibiótico al paciente para gram negativos y anaerobios. ¿Qué antibióticos entonces pueden ser? Cefalosporina, tercera generación. Una cefalosporina de Tercera generación. segunda ya es suficiente, porque no está complicado mi paciente, ¿sí? No hay pus, nada. Una cefalosporina de segunda y metronidazol, que va a ser el anaerobicida. Generalmente entramos, operamos. Diagnóstico: apendicitis aguda no complicada, de origen, apendicitis aguda no complicada, en fase congestiva o en fase flemonosa. Si hablamos de fase congestiva y fase flemonosa, generalmente el antibiótico se suspende después de la cirugía, ¿sí? El antibiótico fue solamente para cubrir la piel. No hay líquido en la cavidad, no hay pus en la cavidad, no hay materia fecal en la cavidad y el apéndice solamente se inflamó y está todo adentro del apéndice, en la luz del apéndice, la translocación bacteriana. No se diseminó al abdomen, entonces se puede suspender, ¿sí? Eso no ocurre cuando estamos ante la colecistectomía, la apendicitis aguda complicada. La apendicitis aguda complicada, yo les dije, se puede hacer también por video, pero cuidado, si hay mucha pus, le abrimos, le lavamos y le limpiamos todo al paciente, ¿sí? La reanimación con líquido ya va a ser mucho más agresivo. El paciente me viene con 48-72 horas sin comer, muy deshidratado, entonces tengo que reponerle los líquidos para después entrar a quirófano. Y ya los antibióticos hacemos prequirúrgico y postquirúrgico.
Y el postquirúrgico generalmente nos vamos hasta el cuarto, séptimo día de internación y ahí sí ya nos vamos a la cefalosporina de tercera generación. ¿Cuáles son cefalosporinas de tercera generación? Cefotaxima, Cefotaxima. ¿Otro? ceftriaxona. Ceftriaxona. Pero recuérdense que la ceftriaxona es de los clínicos, ¿sí? De los cirujanos es la cefotaxima. No, no es chistoso, es en serio. Si ustedes agarran el libro que se llama el Farmanuario, donde están todas las drogas, cuáles son los microbios en los cuales actúan los microorganismos, las bacterias, y en donde tienen mayor espectro, la ceftriaxona dice que tiene un mejor espectro en el foco pulmonar. Entonces denle a esas neumonías ceftriaxona y cefotaxima para los focos abdominales, ¿sí? No es necesario toma de cultivo. ¿Qué quiere decir eso si encuentro pus en la cavidad abdominal? ¿No? Tem essa cefalosporina Más metronidazol siempre. No se toma cultivo, o sea, si hay pus en la cavidad abdominal, no se va a cultivo porque yo ya sé que me va a venir un gram negativo o un anaerobio. Y yo ya estoy haciendo el tratamiento. ¿Estamos? Drenajes, generalmente las indicaciones de drenaje en cirugía son cuando el ciego está acartonado, cuando el apéndice está necrótico y ya toma parte del ciego, cuando la base es friable, cuando ya compromete también el ciego parece que el muñón no quedó bien cerrado, y cuando tengo que hacer jareta. Jareta es tengo que ayudarle a cerrar al ciego, ¿sí? Porque el apéndice ya estaba muy feo. Esas son indicaciones de dejar un drenaje de succión en apendicitis aguda complicada. Cuando tenemos abscesos, no hacemos punción de abscesos, ¿sí? Entramos, abrimos, dejamos un drenaje y el absceso drena por el drenaje, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Sí. Doutora, a profilaxia com antibiótico, se a apendicite for flemonosa, suspende Del postquirúrgico. Después de la cirugía suspende. Mas se for mais avançado o estágio, permanece. Depois vai. Sí. Una cosa es lo que les digo y otra cosa es la realidad, ¿sí? ¿En qué sentido? Generalmente cuando encontramos una apendicitis congestiva, nosotros suspendemos el antibiótico así mismo que terminó la cirugía, ¿sí? Cuando colocamos flemonosa, le hacemos 3 dosis de cefazolina, o sea, 1 prequirúrgico y más 2 postquirúrgico, y después el paciente ya se va a las 24 horas a su casa sin antibiótico. Y cuando es ya gangrenosa, cuando ya hay gangrena en el abdomen, ya tuvo contacto la gangrena con el resto de las asas, ahí sí ya nos vamos a una cefalosporina de segunda o de tercera generación, que es la cefotaxima, la de tercera, con el anaerobicida que va a ser el metronidazol. Y le dejamos al paciente internado por lo menos 3 días con antibióticos. Y si se perforó, si ya es estadio 4, hacemos la cefotaxima, hacemos el metronidazol y el paciente se queda internado los días que dice el PowerPoint, que son 4, 5, 7 días. Ahí ya va a depender de la evolución del paciente. Si el paciente come bien, si no le duele, si tiene tránsito, si no tiene fiebre, si los blancos bajaron, le solemos dar de alta al 5.º día. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Quiénes se fueron esta semana al hospital? ¿Quiénes tuvieron práctica? De cirugía no. Sí. ¿Quiénes vieron la paciente de la peritonitis de origen apendicular? ¿No? ¿Cuándo tuvieron práctica? Ayer fue martes. Hasta ayer estaba internada la paciente. No, ustedes estuvieron acá. Después. En el consultorio. No se fueron a preocupar al hospital. ¿Alguien en la sala? ¿No? No, ya estaba ya. Vos operada. ¿Vos estabas en la recorrida? ¿De ayer?
¿Qué fue lo que dijimos ayer? Ah, a gente estava procurando um monte de cirurgia de apendicite. Era um menino com uma apendicite gangrenose. Ah, no, ese es otro paciente. Sí. No, en la recorrida. ¿No te recordás? Bueno. A gente fez uma história clínica de uma, mas ela não queria falar com a gente. Ela não queria responder nada que a gente perguntava. No, no, ya estaba en la sala, se operó el sábado. Bueno, cuando yo les hablé del tratamiento, tanto laparoscópico o por vía abierta, me olvidé decirles que para la vía abierta tenemos 3 tipos de incisiones, ¿sí? La incisión de McBurney, que es la incisión oblicua, que más o menos sigue a la cresta ilíaca, es la que se preconiza en los pacientes adultos, ¿sí? La incisión de Rocky Davis es la incisión transversa y es la que se preconiza en los niños. Acá lo único que cambia es la incisión en la piel, ¿sí? La dirección de la incisión. Una vez pasado la piel, tanto la Rocky Davis y la McBurney son igualitas, ¿sí? Todo ya es en sentido oblicuo, porque recuérdense que la pelvis tiene esta forma, entonces la pelvis está más hacia, o sea, orientado hacia la región del pubis, entonces por eso la incisión tiene que ser oblicua, ¿estamos? La tercera incisión es la mediana infraumbilical y tiene indicaciones. Cuando la ecografía abdominal le dice a ustedes que hay líquido en la cavidad abdominal, cuando ustedes tienen irritación peritoneal en más de un cuadrante, o sea, les duele la fosa ilíaca derecha, les duele el hipogastrio y piensan que sea una peritonitis y tienen 3 días de evolución, 4 días de evolución, 5 días de evolución, hacen una mediana infraumbilical, porque ese apéndice va a estar horrible y va a haber pus en toda la cavidad abdominal que ustedes tienen que secar y ustedes tienen que lavar. Necesitan espacio, ¿sí? Entonces, líquido libre, si en el examen físico les hace pensar en una peritonitis, y líquido libre, si en el examen físico o los días de evolución les van a hacer optar por una mediana infraumbilical. ¿Estamos? Porque les pregunté lo de si se fueron al hospital, porque había una paciente en donde el diagnóstico fue muy difícil, estaba entre una enfermedad pélvica inflamatoria y una apendicitis aguda. La paciente ingresa a quirófano con 4 días de evolución de dolor abdominal y se le realiza una incisión de Rocky Davis. Si bien tenía 17 años, ya no era una niña, ¿sí? Ya era una adolescente. Entonces ya podemos optar por la McBurney, ya no importa la estética, ¿sí? La de Rocky Davis es más lindito porque la chica puede, o sea, va a ser en la línea de la ropa interior, entonces se puede ir a la playa y no se va a ver su incisión, su cicatriz. Pero por la edad y por el tiempo, la paciente ya no tenía esa indicación. Entonces no se pudo terminar la cirugía por la Rocky Davis y se tuvo que hacer una mediana infraumbilical. Entonces la paciente salió con 2 cicatrices. El flemón apendicular se produce cuando hay un proceso inflamatorio en la fosa ilíaca derecha de origen apendicular, y nuestro cuerpo pues es tan inteligente, porque Dios lo creó así, que nosotros tenemos el epiplom, y el epiplom está lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? ¿Qué tiene el epiplom de contenido? Grasa. ¿Y después? Ganglios, tejido linfático y arterias y venas. Es muy vascularizado, ¿sí? Le agarras mal y ya sangra todo de balde el epiplom. Entonces el epiplom, como es el policía del abdomen, se va y se localiza en el lugar de la inflamación y envuelve. Él hace como una caca, vale la redundancia de la palabra porque no encuentro otra palabra, le envuelve al proceso inflamatorio para dejarle circunscrito en un lugar.
para que no se mueva de ahí y para que no pueda migrar la infección y la inflamación a los otros órganos de la cavidad abdominal. Cuando el epiplom migra, generalmente lleva consigo colon, asas, y ese epiplom que le tiene adentro al apéndice cecal se pega a la cavidad abdominal, ¿sí? A la pared abdominal. ¿Y hacia dónde? Hacia el peritoneo parietal. ¿Para qué? Tipo le dice, de acá no te vayas a mover. Entonces se pega ahí hasta que termine ahí el proceso infeccioso e inflamatorio. Entonces, generalmente cuando tenemos un flemón apendicular o un plastrón, vamos a tener una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, en donde adentro de ese flemón, de esa caja, de ese envoltorio que hizo el epiplom, vamos a tenerle al apéndice cecal y vamos a tener también una cantidad mínima de pus, ¿sí? Que puede ser un absceso apendicular. Recuérdense que el plastrón no solamente ocurre en el apéndice, puede ocurrir también en el divertículo, puede ocurrir también en la vesícula, siempre y cuando él se va y circunscripta un órgano que está infectado o inflamado. Entonces, el diagnóstico del plastrón apendicular hacemos cuando tenemos un cuadro compatible con apendicitis aguda. El paciente viene, cuenta un dolor, empezó, fosa ilíaca derecha, se fue, epigastrio, se fue, migró a fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, fiebre, tomó analgésico, tomó antibiótico, nunca consultó, vive lejos y viene con 5 días de evolución. A ese cuarto, quinto día, como no se entró, no se operó, el epiplom ya viene y hace su trabajo. Entonces, cuando viene el epiplom, ya vamos a tener la masa palpable en fosa ilíaca derecha. Entonces, cuadro compatible con apendicitis, más masa palpable en fosa ilíaca derecha, flemón apendicular o plastrón apendicular. ¿Tienes alguna pregunta? Alzate tu mano. Son sinónimos, ¿no, doctora? Sí, sinónimos. Exactamente. Muy bien, entonces, generalmente en el examen físico vamos a tener una masa palpable, va a ser dolorosa la masa, pero ya no van a más a encontrar signo de Bloomberg, McBurney y esas cosas, ¿sí? Y el tumor, la masa palpable, generalmente de límites mal definidos. Se puede decir más o menos acá está, pero no es bien definido, ¿sí? No es bien delimitado. Y vamos a encontrar también en el examen físico lo que se llama el signo de Delpet. ¿Qué es el signo de Delpet? Cuando no se palpa la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, agarren sus manos, pongan en su espina ilíaca y ustedes sienten su espina ilíaca, ¿sí? Cuando el plastrón apendicular viene y se adhiere a la pared, generalmente el plastrón borra la espina ilíaca y ustedes lo que palpan es el tumor. O también otra definición que algunos dicen es, ustedes llegan a su fosa ilíaca derecha, o sea, llegan a su espina ilíaca y tratan de deprimir y la mano entra rebordeando la espina ilíaca de ustedes. Cuando está ahí el tumor, cuando está ahí el plastrón, ustedes tratan de entrar y no pueden, porque el plastrón está adherido a la pared. Ese es el signo de Delpet. Métodos auxiliares de diagnóstico, la ultrasonografía, generalmente vamos a encontrar esto es la pared abdominal, ¿sí? Esto es el plastrón apendicular, tiene alrededor de él asas delgadas y tiene un contenido líquido, un absceso, ¿sí? El mejor método auxiliar de diagnóstico es la tomografía contrastada. Generalmente no le pedimos a todos los pacientes por el costo. Le pedimos cuando el paciente no tiene buena evolución, hace muchos picos de fiebre, entonces pedimos la tomografía para poder medir cuánto CC tiene el absceso, para saber si es que conviene o no conviene entrar a romper el absceso y operar y drenar, o si podemos continuar con el tratamiento médico.
¿Qué es lo que pasa cuando ya tenemos el plastrón? Ahí está el epiplón cubriéndole el apéndice, está el colon, están las asas delgadas, y en el intento de punzar, yo punzo la asa delgada, yo punzo el colon. O en el intento de punzar, yo perforo esto y va todo a la cavidad abdominal. O si entro por vía abierta, por más que yo esté viendo súper bien, igual cuesta liberar el colon y las asas delgadas del plastrón. Y en el hecho ahí de tratar de separar, rompemos. Entonces, no es muchas veces producente para el paciente entrar a operar un plastrón apendicular. Entonces, el tratamiento del plastrón apendicular hasta hoy sigue siendo controvertido. Se opta de primera línea, atiendan que bien lo que les dije, se opta por primera línea no operar. Se opta por el tratamiento médico. ¿Qué es el tratamiento médico? Antibiótico de amplio espectro. Si ya hicimos luego una cefotaxima a un paciente con apendicitis complicada, acá me voy a ir a uno más arriba otra vez, ¿sí? Me voy a ir a una piperacilina tazobactam, me voy a ir a un meropenem, me voy a ir a un imipenem, ¿sí? El paciente con plastrón apendicular hace una fiebre que nos da miedo, porque prácticamente el plastrón y el absceso hepático es lo que nos dan 40 grados de fiebre, 39, 39,5, ¿sí? Y el paciente viene y te dice, doctora, tengo fiebre, doctora, no me pasa luego la fiebre, ¿qué eco voy a hacer? ¿Por qué no me pasa luego la fiebre? Entonces automáticamente nos vamos a antibióticos de amplio espectro. Si el tratamiento médico falla, ¿qué quiere decir eso? El plastrón se perfora, hay peritonitis, nos vamos al tratamiento quirúrgico. Si no, vuelvo a decir, no se opera. Si no se opera, el paciente sale bien, ya no hace fiebre, blancos normales, tolera vía oral, el paciente se va de cuerpo. ¿Qué hago con el paciente? ¿Le dejo internado, le hago su apendicectomía o le mando a su casa? El doctor le va a operar. ¿Alguien no le va a operar? Para hacerle la contra a él no. Vai mandar para casa? Yo quiero que alguien se haga la Se contra. regrediu, Não, depois do tratamento você espera se 6 semanas. regrediu, volta para casa. ¿Mm? Se regrediu e tratou, volta para casa. Espera 6 Vuelve semanas. para la casa. ¿Y para qué vas a esperar 6 semanas? Depois do tratamento? Después del tratamiento médico. Vos dijiste que vos vas a entrar a operar y ahora querés cambiar. É, sim. Se eu fiz o tratamento com antibiótico e um espectro, eu tenho que dar um tempo para poder operar ele. Eu não posso operar ele de cara, assim que eu terminei o tratamento. Ajá. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Aí eu ouvi o professor falando que desde o começo do tratamento até 6 semanas. Aí você Uhum. opera. Entonces le vas a llamar a tu paciente para una cirugía programada de apendicitis. Pelo que eu entendi, sim. Já explodiu a apêndice. Exactamente. El apéndice hace rato ya gangrenó todo. ¿Sí? ¿Serio? Sí. Recordate que... É de colecistis, verdade. É, eu confundi. Ah, confundiste. Hace rato el apéndice ya gangrenó todo, ¿sí? Entonces lo que ocurre, porque recuérdense que el epiplón tiene muchos tejidos linfáticos, entonces trae macrófagos, todo, y se digiere el tejido necrótico, ¿sí? Se cura, se cierra solito el ciego. Entonces ya no entran a operar, porque si entran a operar ya no les van a encontrar al apéndice. Entonces hay estudios de que muchas personas sí entraron a operar y ya no encontraban el apéndice. Y desde ahí salió un nuevo protocolo de que ya no se opera a pacientes que tuvieron cuadro favorable de plastrón apendicular. ¿Estamos? Y después dicen que no creen en Dios. Bueno, eso entre paréntesis. Continuando. Pero sí hay algo que hacer por el paciente que tuvo plastrón y que no se operó. Tienen que controlar de que donde estaba el apéndice, la base, en el ciego esté completamente cerrado. ¿Cómo van a hacer eso? Que se curó perfectamente, que no haya una fístula. Contraste. Fazer um exame de imagem com contraste. ¿Qué tipo? Não, tá aqui. Un ataque.
La TAC no te va a hablar de la pared del colon, una colonoscopia. Entonces, pacientes que evolucionaron favorablemente al padrastrom apendicular, se curaron del paciente de ustedes, a las 6 semanas sí le van a hacer, pero no operarle. Van a entrar a hacerle una colonoscopia. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí?